Bienvenidos a todos. En este video vamos a hablar de un spoiler para los episodios finales de la serie Dalo y el Pin. Se cancela la boda de Pilantita. Cuando llegaba el momento, Rey, quien preside esta ceremonia, colgó una guirnalda y colocó el hilo nupcial bendito y auspicioso sobre la cabeza del señor y Pilantita en una actitud llena de bondad. En ese momento, Prig solo podía inclinar la cabeza para esperar que algo llegara y que algo sucediera. Ella ni siquiera vio la sombra de esa persona, pero mientras el rey extendía la mano, llegó una voz que nadie esperaba. «Detengan la boda, no dejaré que te cases». La voz natural atrajo la atención de todos, centrándose en esa persona. La dueña de esa voz era una joven que se apresuró a asistir al evento. A pesar de no haber estado invitada, tenía más de 20 años, un rostro muy bonito, y en general era de una persona frágil y tranquila. Su vientre estaba hinchado. Era una mujer embarazada. La joven parecía tener dificultades para moverse. Sí, entró al palacio de recepción. Menor vacilación. Los de Lord Guea se abrieron en total shock. En ese momento, miró a su hermano mayor, lleno de esperanza, que parecía que el otro podía reconocer a la otra persona. El hermano de Guea corrió apresuradamente hacia la mujer y le dijo: «Tienes que irte ahora». Le dijo severamente: «Habrá una ceremonia importante. ¿Acaso no lo sabes? La ceremonia importante es con quien se va a casar mi marido y otra persona». La joven comenzó a gritar entre lágrimas: «¿Cómo puedo dejar que él se case? Él es mi esposo». «No debes decir tonterías ni calumniar a las personas. Acabas de cometer el error de estar embarazada de otra persona, pero me acusaste de ser el padre de ese niño. Pero no estás satisfecha solo con eso, sino que ahora me acusas de esta forma», dijo Lord Guea. Todas las personas alrededor estaban sorprendidas. Nadie entendía qué estaba sucediendo. «Ella está mintiendo. Vete ahora. No hagas que todo esto sea un caos por tu culpa», dijo Guea levantando la voz, ya que estaba de muy mal humor y no sabía qué hacer. El rey no comprendía qué sucedía. Estaba muy enojado. «¿Todavía tienes el coraje de negar a aceptar todo eso?» «Perdóneme, su majestad», dijo el joven. Estaba arrodillado a los pies del rey, pero el rey estaba muy enojado. Se acercó a él y se sentó junto a la princesa Lisa. «Has estado engañándonos a todos. Dijiste que no tenías a nadie más, y al contrario has hecho que todo se vuelva una farsa». Mientras Pilantita comenzaba a sonreír, ya que estaba encantada de que todo esto sucediera. «Tuve que dejar la universidad porque salí embarazada, pero ahora tú quieres casarte con otra persona», dijo la mujer. En ese momento, Guea no pudo soportar permanecer en silencio. Se levantó apresuradamente, sostuvo a la joven que decía ser su esposa, fue a hablar fuera del palacio en medio del desconcierto de muchos invitados. Mientras el rey llamaba al padre de Guea: «Su hijo ha hecho algo muy vergonzoso hoy. Por favor, perdóneme, su majestad», dijo el hombre. «No ha criado bien a su hijo, así que todo esto se termina aquí». «Lo siento, mi rey», se disculpó el padre. «La persona con la cual debería disculparse es con la princesa Mika y Lady Pin. Sin embargo, este asunto es muy serio. Eso no significa que una disculpa resolverá toda la situación. Por el bien de la humanidad, Guea tiene que casarse con esa joven que está embarazada», dijo el rey. El padre no tuvo más remedio que aceptar lo que decía el rey. «Esta boda termina siendo anulada», dijo el rey, mientras Pilantita sonreía por dentro, ya que estaba alegre de que todo eso sucediera. Una semana antes de la ceremonia, después de seguir cada movimiento del joven real durante varios días, Prig rápidamente notó algunos de los comportamientos extraños de Guea. El príncipe Anand se había puesto de acuerdo con Prig para poder averiguar qué es lo que ocultaba. Nos vemos en los próximos videos. Suscríbanse al canal. Cuídense mucho.